Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta última presentación de 4, en la cual vamos a estar evaluando la cistinosis en al menos 2 territorios, con reglas globales para otros y algunos consejos y sugerencias. Vamos a agradecer a Tecnoimagen, una empresa que no solamente apuesta a la tecnología de calidad y a los valores humanos de todos sus miembros, sino también a cada uno de nosotros en el apoyo a lo que es la educación. Y siempre lo digo, grupo pionero en esto. Desde el primer día, hace más de 20 años, cuando le presentáramos la idea de esto que es acompañar la educación, fueron los primeros en entenderlo y en acompañarme, y hoy en día acompañar a otros grupos también. Así que felicitaciones a todo el grupo Tecnoimagen por esta apuesta. Desde ya voy a compartir pantalla para comenzar a tocar algunos de los temas de hoy. Vamos a tener algunas preguntas, algunos consejos, algunos casos, y obviamente también vamos a pedir de muchos compartir nuevamente algunos links, dado que sabemos que se ha generado bastante expectativa con nuestros sistemas de capacitación. Así que también estaremos compartiendo esa visión. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a tocar el tema de estenosis carotidias y arterias carótidas y femorales, pero les voy a explicar también que los scores para evaluación de arterias aortoilíacos son exactamente los mismos que usamos para femorales y los mismos que usamos en miembros superiores, con lo cual, al explicar un territorio representativo como es el femoropopliteo, las mismas escalas se usan para los demás territorios en arterias de miembros superiores, aortoilíaco, por ejemplo. Y bueno, vamos a usar este título. Realmente creo que estamos en un momento de reaprendizaje de cómo calcular la cistinosis. La verdad es que con los grandes grupos de trabajo que me tocó participar en las guías recientemente publicadas y en las próximas a publicar en este año,
Ha sido un gran trabajo poder revisar por qué recalcular las estenosis, calcularlas de una forma diferente, medirlas de una forma diferente, cuáles eran los beneficios y perjuicios de cada una de ellas. Todavía seguimos enfatizando esto, lo dejamos ahí 2 minutos en pantalla. Realmente facilita mucho el trabajo del aprendizaje de ecodoppler. Yo creo que casi es un manual escrito, la parte de Doppler básico de esta guía es realmente fantástico. El resto de la misma, obviamente, también. Y está acorde a los estándares internacionales en el uso del ecodoppler, así que la seguimos recomendando. Bueno, vamos al tema de hoy. Vamos a empezar por las estenosis carotidias, qué evaluar y para qué. Nosotros habíamos sido enfáticos en las presentaciones anteriores respecto de cómo debíamos o qué debíamos evaluar las arterias carótidas, y uno de los puntos de principal importancia fue la evaluación de la placa carotidia. Eso lo hacemos con ecografía bidimensional. Explicamos que la ecografía tridimensional para las evaluaciones volumétricas, al menos de placas, no es de uso universal, tiene todavía un periodo de crecimiento. Entonces nos referimos que desde la ecografía bidimensional podríamos detectar las placas, caracterizarlas, y la importancia que tenía sobre todo la caracterización de la misma. Como esto es importante para desplegar también en nuestros informes, donde las líneas dedicadas a la ecografía bidimensional de ambos lados carotidos deberían reflejar estas características: la presencia de placas, localización y las caracterizaciones acústicas. Posteriormente nos vamos a referir al uso de nuestra guía para la evaluación del Doppler espectral generada por el flujo Doppler color. En nuestra primera presentación fuimos bastante enfáticos en cómo resolver errores de ajustes de las tecnologías, como así también aprovechar algunos efectos de artefactos o algunos efectos como el aliasing para que sea nuestra guía de dónde ir a buscar las velocidades elevadas. Vamos a aprender que en el Doppler espectral tenemos que medir al menos 2 puntos de la onda de Doppler para obtener la información respecto de la estenosis carotidia, qué elementos de ellos debemos usar y cómo usarlos. Y vamos a entender también el uso del Doppler transcraniano como un complemento ya sugerido en las guías argentinas de Doppler vascular y en las guías europeas de publicación reciente. Este es el primer punto. Si tenemos que evaluar las placas en cuanto a la altura, esto es altura de placa, es decir, en todos los casos, acá estamos evaluando alturas, y fijen la atención: menos de 1.5, más de 1.5, desde 1.5 a 2.4. Y estamos midiendo la extensión. Acá abajo vamos a hacer una referencia en cuanto a la extensión, es decir, aquellas que son difusas, que abarcan más de un territorio, si tienen más de 1.5 y hasta 2.4, si no son extensas, si son focales, como en este caso, y lo mismo para las prominentes, es decir, que sencillamente si vamos a tratar de reflejar de alguna manera una visualización de tamaño, más de 1.5 define placa, más de 2.5 define placas prominentes, entre 1.5 y 2.5 define placas aplanadas, y si son extensas, o sea, ocupan más de un territorio, por ejemplo, carótida común distal y bifurcación, ya se van a llamar placas extensas, las que están focales en un territorio, focales. A la vez, las características acústicas aprendimos que las de tipo 1 y 2 reflejan placas donde el predominio del core lipídico es lo que hace que a estas placas de tipo 1 y 2 las llamemos placas con signos ecográficos de vulnerabilidad. No las llamamos vulnerables sencillamente porque las placas vulnerables serían si tuviéramos la razón de que el 100% de las que describamos de tal manera van a tener accidentes de placas. No es así. Entonces
signos ecográficos de vulnerabilidad. Las de tipo 3 a 5 son placas que tienen ya cierto predominio de la fibrosis, como en las tipo 3, hay muy poco core lipídico, casi 25%, un núcleo pequeño. Ya las que son totalmente ecogénicas, sin cono de sombra, y las que son totalmente cálcicas. Entonces el grupo 3, 4 y 5 son placas que tienen desde moderada cantidad de fibrosis, total cantidad de fibrosis y total cantidad de calcio. Las 1 y 2 son las que llamamos con signos de vulnerabilidad. ¿Para qué nos sirve el ecodoppler color? Aprendimos que el uso de la aliasing es nuestra guía para ir a saber dónde posicionar la muestra. Aprendimos que un aliasing generado por un mal ajuste puede indicarnos en lugares múltiples de múltiples vasos vamos a tener falsamente una idea de posible estenosis. En realidad es un efecto generado por nosotros mismos. Habíamos enseñado una regla que dice que si los vasos tienen una velocidad promedio de 100 centímetros sobre segundos, nuestros PRF tienen que estar posiblemente a la mitad de la velocidad, entre 40 y 50, para tener un correcto ajuste. Y toda vez que los vasos superen los 100 centímetros sobre segundos, es decir, las escalas de promedio de velocidad, el aliasing que vamos a ver es verdadero y nos podría estar indicando estenosis. ¿Qué necesitamos medir? Necesitamos medir la velocidad picosistólica, es decir, esto es en el pico de la onda. Necesitamos medir la velocidad fin de diástole, este es en el final de la onda y en el inicio de la próxima. Y quiero ser enfático sobre otro nuevo concepto que vamos a enseñar hoy. Y les quiero mostrar esta onda que tiene un primer pico sistólico, ahora tiene un segundo pico sistólico. El segundo es el pico más alto, pero el primero es lo que nosotros llamamos primer pico sistólico, que tenemos que estar muy atentos, porque ahí es donde vamos a aprender a medir correctamente lo que se llama velocidad de postestenosis o tiempo de la postestenosis. Nunca medirlo hacia el segundo porque eso nos va a dar errores. Aquí le vamos a preguntar a la comunidad, vamos a lanzar la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con qué tipo de estenosis podríamos medir. Ahí la tienen, les pido por favor que contesten. Si tienen oportunidad, por favor, contestar esa pregunta. ¿Puedo cuantificar las estenosis del 60% con ecodoppler en carótidas? Hay una sola opción correcta. Me gustaría que la contesten. Vamos a dar 30 segundos más. Bueno, ahí tienen los resultados. Vamos a acordar que en las guías, muchas gracias, voy a cerrar ahí el comentario. Como verán, casi el 70% respondió que sí, que se puede. Un porcentaje casi de alrededor del 30% respondió que no. Y estas guías son las guías que estuvieron en práctica desde el año 2004, cuando la Sociedad Americana de Radiología las publica en un consenso donde junto a grupos de médicos vasculares, cirujanos vasculares y algunos hemodinamistas americanos consensuaron que esta debía ser la forma más representativa y con mejor correlación respecto de la histografía para medir las estenosis. Como verán, se miden estenosis en menos de 50, entre 50 y 70, mayores de 70, y en ningún lugar dice que podamos medir estenosis del 50%. Pero para ello vamos a enfatizar que se usa esto, que es la velocidad picosistólica de la onda. Esto quiere decir que es lo que aprendimos, que se pone el caliper en este posicionamiento, en el sitio de velocidad máxima, ejemplo en la carótida interna. Aprendimos que se mide esto, que es la velocidad de fin de diástole, que se mide en el final de la onda y principio de la próxima. Y esto que figura por acá, que es el índice, y que se saca entre la carótida interna y entre el tercio medio de la carótida común, donde se obtiene una onda similar, y la división de la velocidad picosistólica de la carótida interna sobre la velocidad picosistólica de la carótida común va a arrojar este índice o ratio, que en caso
de ser menor de 2 corresponde a estenosis no significativa en presencia de placa, o sea, menor de 50. En caso de ser mayor de 2, correspondería a estenosis de más del 50. En caso de ser de 2 a 4, de 50 a 70. Y en caso de ser mayor a 4, de más del 70. Tenemos también las variables de oclusión total y de estenosis crítica o preoclusiva. Hay dos preguntas que figuran: ¿para qué modificar esta graduación y por qué la cambiamos? Yo voy a tratar de responder las dos a la vez, porque eso fueron las iniciativas de por qué generar los cambios en las guías actuales de no solamente de nuestros grupos para Argentina o Latinoamérica, sino también los grupos de americanos y europeos. Uno de los primeros puntos sobre los cuales las guías de recomendaciones para abordaje y diagnóstico de pacientes pusieron foco en el año 2018, lo tienen acá, en este punto lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor, le voy a hacer un círculo, y dice que algunas estenosis, mediante un método de imagen, como ser el duplex, o sea el ultrasonido Doppler, la resonancia o CTI, deberían diagnosticar la misma para poder ubicar al paciente y direccionar el tratamiento hacia alguno de los tratamientos médicos. Fantásticamente, cuando se publica esta guía, una de las preguntas que yo me hice también es si no se estaba haciendo una recomendación que escapaba al límite de lo que el Doppler podría brindar, dado que hasta ese momento no existían recomendaciones o escalas para medir este en el 60%. O sea, se estaba sugiriendo que se debía hacer, que se debía buscar porque dividía aguas en las recomendaciones de tratamiento, pero el Doppler no brindaba esa opción. Fue así que el mismo grupo, unos meses después, vuelve a enfatizar la necesidad de el diagnóstico de la estenosis del 60% a menos o más, y sucede que el mismo grupo vuelve en la primera publicación de las guías en el 2017 a sugerir que el ecodoppler debería poder ver la progresión de estenosis al 20%, podría ver la presencia de hits, o sea, de ruidos generados por la embolización a través del Doppler transcraniano, evaluar la circulación en la reserva colateral, evaluar las placas largas, ecolúcidas, eso ya sabemos que lo podemos hacer muy bien, y bueno, acá tienen la reserva para los otros métodos que no la vamos a leer. Entonces, en ese año, las guías reven y publican estas nuevas consideraciones donde sugieren que ante diferentes escalas de velocidades se podrían diagnosticar estenosis del 10%, incluyendo estos nuevos grupos que no estaban presentes en las guías anteriores. Ahí tienen al menos 3 de ellos. Voy a volver atrás, así las podemos revisar juntos. Estos son los grupos con los cuales las guías americanas, europeas y nuestra guía argentina usaba para diagnosticar las estenosis hace unos años, hasta hace 2 años aproximado. Estenosis menor del 50, del 50 al 70 y mayor del 70, y luego las del 100%. Estas son las recomendaciones posteriores a estas recomendaciones o guías de tratamiento europeas y algunas consideraciones actuales. En el año 2021 hay recomendaciones para la evaluación de la carótida asintomática en el estudio de corte, en un metaanálisis, donde también se observaban algunas opciones de poder identificar estenosis en diferentes gradaciones de al 10%, y obviamente remarcando la necesidad de llevar adelante estas nuevas cuantificaciones mediante el Doppler y no las antiguas, porque no nos permitirían hacer un buen seguimiento. De ahí que con los nuevos criterios nosotros aprenderíamos que actualmente ya podemos hacer evaluaciones de al 10% con estas nuevas escalas, y
vamos a usar dos nuevas herramientas para poder diferenciar estenosis del 10%, y esto es la velocidad picosistólica en la postestenosis y la presencia de flujo colateral a nivel de los vasos intracerebrales en el caso de la arteria cerebral media y la arteria oftálmica. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta tiene que ver de dónde tenemos la información, de dónde proviene nuestra información acerca de cómo medimos las estenosis. Y por acá me atrevo a contar algunas de mis aventuras, de mis primeros pasos por la ecografía Doppler, allá por el año 2002-2001, donde aprendíamos que a cada porcentaje que la angiografía le ponía a una estenosis, nosotros le poníamos a ese mismo paciente la muestra del Doppler a 60 grados y evaluábamos exactamente qué velocidades encontrábamos nosotros para cada porcentaje de estenosis que veía la angiografía. En esas pruebas que se hacían en cada uno de los laboratorios, ya con algunos estándares internacionales, tuvimos también un aprendizaje referente a las curvas de Spencer, donde entendíamos que diferentes diámetros de arteria generaban aumentos de las velocidades, a mayor reducción del calibre, mayor aumento de las velocidades picosistólicas de fin de diástole. Entonces, fue así que llegamos hasta aquí, donde las velocidades que superan, por ejemplo, el 1,25 m o los 40 centímetros sobre segundo, pero que no tienen placas, no deberían ser referenciadas más que como normalidad. Pero cuando hay presencia de placa, las velocidades van a estar también aumentadas, posiblemente. El índice entre la carótida común y la carótida interna en el sector donde está la placa va a ser menor de 2. Cuando es mayor de 2, con todo lo demás sumamente parecido, las estenosis son más del 50%, entonces acá viene un primer mensaje. Cada vez que duplicamos las velocidades en referencia a una estenosis de cualquier índole, no solamente deberían ser placas, pueden ser compresivas, etc., entendemos que al menos se ha reducido el calibre un 50%. Este concepto tiene que ver con que al reducir el calibre se genera un fenómeno de aceleración de flujo para tratar de preservar el volumen de flujo distal. Eso hace que la correlación para nuestro método que usa velocidades con la angiografía sea excelente. Entonces, primer mensaje, cada vez que duplicamos las velocidades respecto de un valor normal conocido o de un previo valor del mismo vaso sanguíneo, entendemos que las estenosis mayor a 50. Cuando se triplican, las estenosis tocan el 60%. Fijen la atención que en este caso la velocidad de fin de diástole es mayor a 40, pero es menor a 100. Ese sería el segundo elemento para un diagnóstico correcto, acorde a la pregunta que hicimos, si las estenosis del 60% se podrían valorar por sí o por no. Teniendo ya una noción de visión de que podemos cuantificar las estenosis del 60%, vamos a hacer otra pregunta fundamentada en las velocidades picosistólicas, es decir, solamente la velocidad picosistólica. La siguiente pregunta que vamos a proyectar dice: ¿la velocidad picosistólica permite diferenciar estenosis del 70, 80, 90%? Esto es una pregunta y les pido, por favor, que presten mucha atención a la pregunta antes de poner si no, porque estamos preguntando si de por sí la velocidad picosistólica puede diferenciarlas como único dato, y les pido que aprovechen y miren la tabla de referencia. Así que damos 40 segundos más.
y levantamos la respuesta y tratamos de dar una respuesta. Por estos lados, la división fue a favor del no. Vamos a tratar de revisar ahora. Muchas gracias Marcia y Alex por la elaboración de todo este trabajo y estas preguntas y todo tan prolijo. Si ustedes miran en este momento las velocidades picosistólicas, pareciera que sí podemos diferenciar algunas estenosis, pero no, fijen la atención. Por acá, si trato de diferenciar una del 50-60% por ese límite de velocidad, no podemos. Un poquito más abajo, pareciera que sí, por acá, la del 70-80%, pero les voy a mostrar qué tenemos como marco referencial científico para entender que la velocidad picosistólica en forma aislada no es de utilidad. Y les voy a enseñar también por qué se ha documentado esto y para quiénes. Antes de eso, voy a saltear esta parte y ya vamos a volver sobre la misma. Ahora volvemos. Les voy a mostrar un documento al cual, ahí se los paso a mostrar. Un segundo. Ahora van a ver otra pantalla que tenía preparado para mostrarles por qué la velocidad picosistólica no sería adecuada. Vamos a salir un segundo de esta presentación. Vamos a compartir desde acá. Y ahí tienen. Ya lo están viendo. Ahí está. Esta es una gráfica que muestra cómo las velocidades picosistólicas tienen un territorio común en el cual todas tienen un momento. Por ejemplo, aquí para la estenosis de 50, esta es una velocidad, acá al lado exactamente a la misma altura, la misma velocidad puede tener una de 60, aquí, por ejemplo, al nivel de 70, aquí en este momento las tres tienen la misma altura de amarillos. Eso quiere decir que están compartiendo el mismo pico sistólico de velocidad. Si se corren un poquito más hacia el 80%, esto quiere decir que todos estos límites de velocidad, todos estos están compartiendo el mismo punto y el mismo momento, las altas velocidades. Esto quiere decir que todas estas escalas quedan dentro de la media entre el 25 y 75%, con lo cual, entre una lesión del 50, 60, 70 y 80% es imposible de diferenciar por un método u otro. Esto nos enseñó esta publicación del año 2012, donde nos hacía un llamado de atención. ¿A quién iba dirigido? Iba dirigido a toda la comunidad médica, pero lo cierto es que en muchos lugares del planeta se usa directamente colocar un transductor en el sitio de la lesión, buscar el alias, si no es un algoritmo ultra rápido, ver la velocidad picosistólica, si la misma es mayor de tanto, tiene tal porcentaje de estenosis, y ese llamado era para los grupos que trabajan con ese sistema de approach rápido, donde les decía, ojo, porque con la misma velocidad picosistólica no podrías diferenciar lesiones del 50, 60, 70 u 80%. La velocidad picosistólica, en síntesis, no sirve para nada como dato aislado. Acá tienen el porqué. El fenómeno se llama fenómeno de ambigüedad de la curva de Spencer. Significa que iguales velocidades pueden compartir desde las estenosis moderadas hasta las suboclusiones, y también a tener en cuenta que los errores de angulación y los cambios de dirección de flujo pueden ser responsables de diferentes valores de velocidad picosistólica. Abajo un último mensaje: no usar la velocidad picosistólica en forma aislada porque estaríamos condenados a errores. Uno de los grupos que en los últimos años ha trabajado fuerte en cómo evaluar las estenosis y que aún siguen usando los mismos criterios fue el grupo británico, el cual usa escalas similares a las que usamos de este lado del planeta, con lo cual, como pueden ver aquí, diferentes gradaciones del 10% son posibles
y usan algunos scores de velocidad sumamente parecidos a los que usamos de este lado. Esto también está vigente, está muy bien validado, y estas son las escalas del grupo europeo, que son parecidas. Yo voy a parar aquí y voy a referenciar estas, que son nuestras escalas actuales, y me voy a volver ahora sí a las otras gráficas para que podamos seguir teniendo animación. Por estos lados, nosotros estábamos aprendiendo que el primer complemento que nosotros podemos usar es este, que es el Doppler transcraniano. En su forma más básica, siempre hay una pregunta que aparece por estos lados. No la vamos a lanzar nosotros, o sí, bueno, vamos a aprovechar para lanzarla, pero en realidad me gustaría explicar por qué hicimos esta pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con la arteria oftálmica. Dice si la arteria oftálmica se puede evaluar con un transductor lineal, es el mismo que se usa para vasos de cuello. Me gustaría saber cuál es la visión que tiene cada uno, si sí o si no, y nada más. Bien, vamos a esperar ahí 20 segundos más, cumplido el minuto. Bueno, acá tienen las resultantes. Aquí el 70% se inclina por el sí, el 30% por el no. Acá ustedes tienen un estudio en el cual se está posicionando un transductor sobre el párpado está cerrado. Se está apoyando en este caso un transductor de fase, pero perfectamente un transductor cardiológico, quise decir, pero se podría hacer tranquilamente con un transductor lineal. Lo que buscamos concretamente es a los 4 centímetros de profundidad una arteria que sea nutricia del ojo, que lleve sangre hacia el ojo, y si yo pongo la escala de nuestro PRF en color rojo hacia la parte alta, la misma se tiene que pintar también de color rojo. Es decir, la sangre va hacia el ojo, siempre va hacia el ojo. Lo cierto es que lo único que vamos a tratar de conocer es la velocidad con que se acerca esa onda y que realmente se acerque, es decir, que la dirección sea correcta, porque si estuviera revertida, o sea que si se pintara de azul, implicaría la reversión de flujo, la cual suele estar asociada a la oclusión total de la arteria carótida interna homolateral. Acá ustedes tienen como la evaluación de la arteria oftálmica, por ejemplo, en este caso derecha, mediante una muestra de ultrasonido Doppler de 1 a 2 milímetros, arroja una velocidad media, supongamos, está bien medido, de 20 más o menos 10 centímetros sobre segundos, y la dirección del flujo es la correcta. La arteria cerebral media sí requiere un transductor de diferente capacidad. En este caso, el transductor que vamos a usar es un transductor de fase, es decir, el transductor cardiológico, con el cual, apoyado sobre el temporal de nuestro paciente, ligeramente por arriba del zígoma, vamos a encontrar una arteria con dirección hacia el cono de ultrasonido, que es la arteria cerebral media. En la misma vamos a hacer exactamente lo mismo, un muestreo de las velocidades de la misma, la dirección obviamente del flujo, y recordar este primer mensaje: la velocidad media debe ser siempre menor al 30% en ambos lados, es decir, no tiene que tener una diferencia mayor, en otras palabras, al 30% de un lado contra el otro. Esto indica simetría de flujos. Como primer mensaje, entonces, y respondiendo a la pregunta que nos suelen hacer muchas veces en la comunidad, dice, perfecto, yo puedo adaptarme a las nuevas guías de clasificación, entiendo la utilidad de la misma, no hay gran dificultad, tengo que hacer el Doppler transcranial a todos nuestros pacientes. La respuesta es no, absolutamente no. ¿A quién le debería hacer el ecodoppler transcranial y por qué? Podría, sería la respuesta, hacerle el Doppler transcraniano a aquellos pacientes que tengan estenosis mayores al 70%, o sea, 70, 80, 90%, o oclusiones totales, y sí debería hacerse siempre para conocer la compensación del flujo colateral de un lado o del otro,
cuando hubiera estenosis severa de los dos lados, de las dos carótidas internas, o una oclusión total, por ejemplo, de un lado y una estenosis severa del otro. En esos casos sería mandatorio. Ahora bien, la pregunta es si la persona que hace solamente Doppler brazo de cuello debería hacer en todos estos casos el Doppler transcraniano. La verdad es que si no tiene experiencia, la respuesta es no siempre. Si debería seleccionar, porque sí hace y lo puede hacer, a quién hacerle y a quién complementar, ya lo explicamos. Y si no lo puede hacer directamente, hacer el estudio con los elementos que tiene para medir las estenosis y obviar el Doppler transcraniano que tenga el nivel de estenosis que tenga. Les quiero mostrar cómo en la imagen de la izquierda hay un flujo anterógrado que se pinta de color rojo. Esto es lo normal, la onda es positiva, pero cuando hay una oclusión total, el flujo en la oftálmica se pinta de azul, la onda se imprime al revés, obviamente en concordancia con el azul, y eso indica que estamos frente a una inversión de flujo ipsilateral. También implica que hay una variabilidad mayor o igual al 30%, obviamente al estar invertida eso no deja dudas. Lo mismo para cuando se evalúan con las arterias cerebrales medias, si hubiera diferencias mayores al 30, y para el tiempo de aceleración mayor a 70 milisegundos, que ese es el flujo de evaluación de posestenosis, pero ya me voy a referir al mismo porque por el momento no me gustaría que fijen la idea que se obtiene del Doppler transcraniano. El elemento que usamos para diferenciar las estenosis del 10% como un accesorio o herramienta que no es Doppler transcraniano es la medición de la velocidad pico sistólica a nivel de la posestenosis. Pero quiero enfatizar que hay diferencias, por ejemplo, entre la velocidad pico sistólica entre los diferentes grupos. Ya aprendimos que en forma aislada no tiene utilidad, pero sí asociada, por ejemplo, a otro elemento. Hay otros elementos, como por ejemplo un índice mayor a 5, que identifica estenosis críticas. El índice de 3, que identifica lesiones del 60%. Y en todos los casos, presten atención, todas las lesiones mayores al 70% van a tener velocidades de fin de diástole mayores a 100 centímetros por segundo, o sea, mayor al metro. Aquí les voy a mostrar un caso y vamos a tratar de dar algunos ejemplos de informe. Están viendo una placa prominente, tiene más de 2.5 milímetros, abarca parte del tercio distal de la femoral común y parte de la bifurcación, genera un efecto de aliasing. Ese aliasing nos dice dónde ir a poner la muestra para buscar la velocidad alta, y aprovecho para recordarles que el divisor, el número que vamos a usar para obtener el cálculo, se obtiene a nivel del tercio medio de la carótida común. Es decir, este número, que vamos a llamar número 1, sobre este número, que es el número 2, que corresponde al sitio de la estenosis. La división entre esto y esto nos va a dar lo que es índice o ratio. Acá lo tienen. ¿Qué mejor ejemplo? Aquí tienen el número 1, que se obtiene solamente en el tercio medio de la carótida común. Solo en el tercio medio. Esto está homologado, sugerido y universalizado. Acá tienen el número que corresponde al 2 de las velocidades más altas, y la división se hace entre este número, por ejemplo 232, que es el que se obtiene en la velocidad pico sistólica, acá la están viendo, ahí se los amplío, y la división de este número, que es el 1, que es el obtenido en el tercio medio de la carótida común, y que en este caso, por ejemplo, corresponde a 76 centímetros sobre segundo. De la división entre uno y otro, se va a obtener lo que nosotros conocemos como ratio. Este ratio es lo que nosotros, junto a los demás elementos, vamos a ubicar en la escala para saber qué nivel de estenosis tiene nuestro paciente. Entonces, a modo de paso, la velocidad pico sistólica es la velocidad más alta en el sitio del aliasing, 232. La velocidad de fin de diástole en el sitio del aliasing, por ejemplo, 85. Y el ratio que se obtiene entre la división de la velocidad pico sistólica en el sitio del aliasing de más alta velocidad versus el número estándar que se obtiene a nivel del tercio medio de la carótida común, que en este caso era de 76, es el ratio de 3.5. Si yo tengo que ubicar a mi paciente en las escalas, tendría que ver
que en este caso nuestro paciente se va a ubicar por aquí. Las velocidades son menores a 100 y mayores a 40. El índice le dio 3. Vamos a revisarlo, 3.05 y las velocidades de 2.30 y pico. Este sería el score de nuestro paciente. En este caso la estenosis correspondería al 60%. Fijen la atención que si en este caso nosotros lo hubiéramos cuantificado con las guías previas, probablemente habríamos puesto que tiene una estenosis del 50 al 70%, es decir, un rango muy amplio y difícil a veces de explicar para lo que es el seguimiento. El mismo paciente en un seguimiento año tras año no podríamos ver nunca grandes cambios, salvo cuando se vuelva muy severo. Entonces, este mismo paciente va empeorando. Fijen la atención que ahora ya en el aliasing las velocidades obtenidas son de 306 centímetros sobre segundo. La velocidad de la carótida común prácticamente no se mueve, es de 74. Y en este caso, obviamente, bueno, la velocidad de fin de diástole ya sí sobrepasa los 100 centímetros sobre segundo, en este caso es 115. Y bueno, como verán, ya tenemos un índice también más alto. Ya aquí, nuestro paciente se ubica con un nivel de estenosis que es del 70%, es decir, las velocidades superan los 240, la diástole ya supera los 100, el índice, ya toca más arriba del 4, y en estos casos es cuando se vuelve útil para diferenciar a dónde está posicionado nuestro paciente, medir la velocidad pico sistólica distal. Este es el elemento nuevo que sí podemos hacer todos, por ahí los que no hacen Doppler transcraniano, este sí es recomendado hacer para diferenciar las estenosis. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, un punto a referenciar es el siguiente. Nuestra carótida común se va a evaluar a nivel del tercio medio, la arteria carótida interna, esto es externa, van a tener las siguientes evaluaciones. La carótida común como un estándar, la velocidad pico sistólica medida a nivel del tercio medio. Este es el estándar, vamos a poner un ejemplo, 70 centímetros sobre segundos. En el sitio de la estenosis se va a medir otro número, ese va a ser el número más alto de velocidad pico sistólica. En este caso vamos a usar un número muy alto, vamos a usar 490 centímetros sobre segundos. Se va a medir también la diástole, en este caso vamos a poner, por ejemplo, 120 centímetros sobre segundos. Y vamos a recordar este tercer elemento, entonces acá tenemos el 1, este es el 2, y acá viene el tercero y algunos consejos técnicos. Esto se llama velocidad pico sistólica distal, se mide igual, es una onda que en general tiene baja velocidad, es pequeña, se mide en el pico de la sístole y en este caso podría medir 50 centímetros sobre segundo. ¿Qué información obtengo yo de esta evaluación que acabamos de hacer? Lo primero, recordar que dividimos la velocidad más alta, este 490, en este número, que es el tercio medio de la carótida común, 70. Esto nos va a arrojar un índice. Ese índice, si es mayor de 4 o mayor de 5, tiene un valor para que nosotros ubiquemos en la tabla y sepamos qué estenosis tiene. El segundo dato, este es 1 el índice, esta es la velocidad pico sistólica, el otro es la velocidad de fin de diástole, en este caso, por ejemplo, pusimos 120, y por último, vamos a medir la velocidad pico sistólica lo más distal posible de la estenosis, en la medida en que la misma nos dé más de 50, entre 30 y 50, o menos de 30, nos va a recalificar la estenosis, a diferencia del 70, 80, 90%. Estos son los números y lo que necesitamos hacer. Acá viene el consejo técnico. Las velocidades luego de la estenosis suelen tener un principio de aceleración y preservación de las velocidades altas que a veces puede llegar a ser tan distal como inclusive hasta 3 o 4 centímetros del sitio de la estenosis, de la máxima velocidad, o sea, de este lugar.
Por ende, hay una recomendación global que dice que tenemos que ir a medir la misma alejándonos de la estenosis hasta encontrar el sitio de caída de las velocidades. Esto generalmente suele ser aproximadamente entre 3 y 4 centímetros de distancia del aliasing, de la presencia del aliasing de la alta velocidad. Cuanto más lejos, más fácil y creíble es el dato. Ahí tienen la velocidad pico sistólica medida en el paciente ejemplo, fue de 55 centímetros sobre segundos. Esto quiere decir que si está posicionado aquí, mi paciente tiene una lesión mayor o igual al 70%. Vamos ahora a tomar una pequeña pausa para ver si existen algunos comentarios o preguntas. Bien, magnífico. Vamos a, entonces, muy bien. Perfecto, ahí estamos viendo algunos comentarios. Mucha gente de lugares muy distantes, muchos conocidos, gente de otros países. Bueno, muchas gracias, muy bienvenidos y gracias por habernos acompañado en todos estos eventos. Recuerden que estas charlas quedan grabadas para poder ser vista una y otra vez. Vamos a también recordar que tenemos la factibilidad de seguirnos viendo en alguno de nuestros canales, por eso es la asociación que tenemos ahí con algún link de nuestra página de Instagram, para todos los que quieran seguirnos, aconsejarnos o acompañarnos con sus dudas o casos, son muy bienvenidos. Bueno, muy bien, vamos entonces a seguir. Respecto de la evaluación de las arterias de los miembros inferiores, vamos a ir a algunas escalas que ya han quedado en el tiempo, es decir, nosotros hasta acá conocíamos alguna información sobre casos o estudios muy pequeños. Esto tuvo más de 30 años de duración, es decir, bibliografía tras bibliografía. Siempre veíamos estas escalas y cuando mirábamos el número de pacientes a los cuales lo realizaban estos estudios, realmente nos agarrábamos la cabeza. Entonces, tratamos de entender que estas escalas probablemente no iban a tener gran utilidad para el día a día. Bueno, ahí me dicen, perdón, el grupo de Tecnoimagen que acaban de compartir el link. Ahí lo tienen. Ese es el link que pueden tocar y guardar para preinscripción en alguno de los cursos. Nos lo habían pedido en los eventos pasados, algunos que no habían podido obtenerlo. Están en el chat. Lo pueden tocar en el chat y ahí lo tienen. Vamos a recorrer algunos datos. Cuando las estenosis, las placas generan cambios en los flujos sanguíneos, los flujos van a tener cambios que nosotros deberíamos identificar. Uno de ellos son los ensanchamientos de las ondas y otro es la presencia de turbulencia, es decir, cuando la ventana ultrasónica, normalmente negra, es decir, sin ecos, toma ecos y esto indica un desorden de flujo, un flujo que cambió de ser laminal a un flujo turbulento. Las placas generan eso. Nosotros aprendemos también que, como vimos en carótida, las velocidades absolutas tienen algún valor. Las evaluaciones de los índices, es decir, la velocidad pico sistólica entre la estenosis y la preestenosis, tiene mucho más valor para la cuantía de la estenosis, que obviamente es las cualitativas, que tienen que ver con la modificación de la forma de las ondas espectrales. Este es el algoritmo que usamos en nuestro día a día para diagnosticar las estenosis. Colocamos el transductor a nivel del hueco popliteo, en la parte más externa, es decir, hacia donde sería para que se ubique en el maleolo externo. Localizamos la arteria poplitea. Nuestro primero check del paciente tiene que ver si el paciente claudica por sí o por no. Si el paciente claudica, el estudio tiene que ser positivo. Si nos convence que claudica. Si no claudica,
difícilmente el estudio sea positivo. Entonces, es importante saber si nuestro paciente nos cuenta una claudicación típica y repetitiva. Cuando claudica, un estudio positivo va a tener esto que ustedes están viendo abajo, que es una onda de post-estenosis, que tiene un retardo de tiempo al pico sistólico mayor a 100 milisegundos. Aquí esta onda tarda casi 184 milisegundos. Esto indica que hay una post-estenosis acorde a la claudicación del paciente, y eso a la vez indica que la estenosis que tiene nuestro paciente es severa, o sea, mayor al 70 o 75%, o tiene una oclusión total. En nuestros casos, si no claudica, puede tener una onda que denominamos bifásica. Esta es una fase, esta es otra fase, y estos pacientes suelen tener arterias con mucha rigidez, mucha calcificación, mucha placa cálcica. Pero cuando no claudica, pudiendo tener placas muy pequeñitas o no, las arterias pueden tener estos flujos con una fase, 2 fases, 3 fases o 4 fases, es decir, son trifásicos o cuatrifásicos. ¿Cómo interpreto estos flujos? ¿Cómo es nuestro algoritmo para hacer este estudio? Nos colocamos en la poplitea, si claudica y obtenemos este flujo, vamos a ir a hacer cortes a nivel de las arterias femorales para ubicar o la estenosis severa o la oclusión. Si nos encontramos con el flujo bifásico, difícilmente claudique, no va a tener estenosis significativa, sí probablemente tenga estenosis o placas cálcicas con algún fenómeno de rigidez, pero ninguna será severa. Y el primer fenómeno de flujo trifásico es para personas que no claudican, pueden tener pequeñas placas o ninguna, pero prácticamente es un certificado de ausencia de estenosis. Esta es la manera en cómo desarrollamos el algoritmo. Flujo popliteo, onda con retardo de tiempo al pico sistólico, vamos a ver los gigantes. Vamos a ir a hacer cortes sobre las arterias femorales con el color encendido. Encontramos el aliasing. Al encontrar el aliasing, en ese sitio medimos la velocidad más alta, en este caso son 6 metros. O podemos encontrar también la oclusión total, que en un momento dejemos de ver color. Y les presento esto, que es una onda que vamos a aprender a denominar onda de preestenosis. Les voy a describir cuáles son las características de una onda de preestenosis. Primero se los muestro y después vamos a las gráficas didácticas. En primer lugar, tienen un ascenso muy rápido en forma de pared. Son totalmente rápidas. Fijen la atención que el mayor retardo lo tienen en el descenso. Esto es una onda que vamos a aprender a identificar como monofásica preobstructiva. La diferencia con las ondas de posobstrucción, que tienen un predominio de retardo en el inicio de la sístole, como podrán ver, es sumamente importante. Esto es una onda pre y esto es una onda post. Acá viene algún consejo didáctico práctico. Las ondas que tienen retardo para llegar al pico sistólico son las ondas que vamos a llamar post. Las ondas que no tienen retardo, o que el retardo está en la segunda fase, son las ondas que vamos a aprender a llamar preobstructivas. Si nosotros podemos recordar esta gráfica, vamos a poder identificar fácilmente qué es la pre y la post-obstrucción. En el caso de la preobstrucción está generado por una rápida aceleración por la presencia de la estenosis o la obstrucción total del flujo sanguíneo. En el caso de la postestenosis, el retardo está generado por la lentitud del pasaje a través de la estenosis o por, cuando hubiera oclusión total, la lentitud que implica el pasaje a través de los lechos colaterales. En ambos casos se presenta la misma onda. Entonces, mirar la poplitea, si el flujo es trifásico, no habría estenosis significativa. Eso no significa que no pueda tener pequeñas placas. Esta gráfica es a modo mensaje. Siempre que tenemos al menos duplicación de las velocidades entre un territorio y otro, tenemos al menos una estenosis que supera el 50%, o al menos tiene un 50%. Las características de los flujos, para no olvidar, el retardo de tiempo al pico sistólico es una onda de postestenosis, el ascenso rápido con el retardo final es una de preestenosis,
y en ambos casos nos indican que en el medio entre una y otra debería haber o una estenosis severa, siempre severa, mayor al 70, o una oclusión total. Esto es una gráfica que solamente nos trae a colación las diferencias entre flujos trifásicos, monofásicos sin diástole, monofásicos con diástole, y un primer punto como para recordar en cuanto a la visualización de estos lechos de vasos que normalmente no reconocemos y que son lechos colaterales. Los flujos distales o la post-estenosis o la post-oclusión de nuestros pacientes pueden tener la presencia de diástole. La diástole tiene al menos dos explicaciones. El flujo diastólico está relacionado con baja resistencia distal. Esto quiere decir que los lechos colaterales distales se han abierto totalmente para aumentar el caudal de flujo. Esto genera que fluya, que circule sangre tanto en la sístole como en la diástole para asegurar el mayor caudal posible, por ejemplo, ante la presencia de una estenosis o una oclusión. Pero sucede también que si nuestros pacientes tienen estos lechos colaterales, como estamos viendo en esta imagen, más esto que estamos viendo acá, no tenemos duda que podemos decir que al estar la presencia de la diástole activa más los lechos colaterales, una y otra tienen correlación, es decir, hay circulación colateral. Lo cierto es que hay un signo muy importante de ver que es el retardo de tiempo al pico, y esto nos reafirma que la circulación colateral proviene de una posestenosis o una posoclusión. La pregunta que suelen a veces realizar es ¿cuál es la segunda situación donde yo puedo ver mucha diástole sin presencia de estenosis u oclusión? Y lo decimos que si la persona ha estado activa, moviendo, por ejemplo, los pies, o el pie recién se acaba de quitar el calzado, está calentito, tiene la media, etcétera, etcétera, existe un fenómeno de baja resistencia distal, aparece la diástole. Si no tiene ninguna obstrucción de ninguna índole, tal vez ni siquiera una placa en ningún territorio, pero sí tiene, por ejemplo, una infección en la piel, una úlcera, o incluso puede haber tenido un trauma reciente, se genera también ese fenómeno de lechos vasodilatados distales, aparece la diástole, pero las ondas tienden a ser ondas con ascenso rápido y mucha presencia de diástole. Esto es sumamente común, no confundirla. En muchos de estos casos podemos pedirle que mueva los dedos del pie o que ponga duro los músculos de la pantorrilla, y este mismo flujo se transforma inmediatamente en un flujo trifásico y el problema está resuelto. Aquí tienen un ejemplo solamente donde se ven algunos de los flujos, como el flujo preobstructivo, el flujo de la alta velocidad con casi 3 metros, que corresponde a la estenosis, y los flujos distales con retardo de tiempo al pico, en algunos casos sin diástole. Acá un ejemplo sumamente parecido, pero donde estamos poniendo mucho énfasis en que la preestenosis y la estenosis tienen un índice de 9.6, es decir, casi 10 veces, y esto indica que hay una estenosis severa. No olvidar que las constituciones de la placa son importantes. Acá se ve algo de una densidad ultra baja en un paciente claudicante. Esto puede corresponder a una placa prominente, en este caso puede ser larga, y es una estenosis severa. ¿Cuáles son las cuantías que actualmente recomendamos? Acá lo tienen en pantalla. Las cuantías van cada vez que se duplican las velocidades, pero las mismas son menores a 2 metros, por ejemplo. Van a indicar entre 2 metros y 380, cuando están más allá del 2 para el índice, estenosis de 50 a 75%, cuando es mayor a 4 y mayor a 380, estenosis mayor al 75%, y cuando son menores a esto, estenosis menores o iguales al 50. Si por aquí les viene algún recuerdo de cómo eran las tablas en las estenosis carotidias, vamos a estar de acuerdo, porque las estenosis están divididas de grupos muy gruesos, es decir, del 50 a 75, menores a 50, mayores a 75%.
y vamos a entender que en todos estos casos estamos cuantificando de una forma bastante más grosera que en las estenosis carotídeas actuales. Un punto de importancia es que se da valor a esto, que es el retardo de tiempo al pico sistólico, mayor a 100 milisegundos, mayor o igual, que esto se asocia solamente cuando las estenosis son mayores al 75%. Esta es la razón por la cual el flujo medido a nivel del hueco apoptito indica justamente que cada vez que está retardado, la estenosis que pasamos es mayor al 75. Aquí solo para mostrarles cómo es un flujo normal, trifásico, con una ventana espectral limpia, rápido. La enfermedad leve no altera las velocidades de flujo, puede seguir perfectamente igual, aun cuando estamos arriba de la placa. Los flujos anormales tienen las características de ser bifásicos o monofásicos. La onda está ensanchada, aparecen ecos que indican la turbulencia ya dentro de la misma onda espectral. Estas van a ser las estenosis leves. Ya cuando las estenosis comienzan a aumentar las velocidades, como en este caso, no olvidar la descripción correcta de la placa, medir las velocidades, comparar los índices entre la preestenosis y la posestenosis, y acá aprovecho para hacer un consejo. En los miembros inferiores, generalmente las placas suelen ser largas, las velocidades suelen persistir a lo largo de tantos centímetros como tan larga sea la placa, y para buscar la velocidad baja en la preestenosis a veces hay que ir muchos centímetros hacia proximal hasta encontrar la primera velocidad que cae por debajo del metro. En ese momento encontramos la velocidad verdadera de la preestenosis, que es la que va a haber que dividir con la velocidad más alta del sitio de la estenosis. Nunca buscarla muy cercano al aliasing, alejarnos siempre hacia proximal, es decir, hacia la femoral común, ilíacas, etc. Aquí tienen una onda ensanchada de velocidades ya más elevadas que corresponden a una estenosis, por ejemplo, que no llega a superar un índice de 4. Acá tienen un aliasing de muy alta velocidad, donde las velocidades, sin embargo, nos marca dónde ir a poner la muestra, pero tocan los 3 metros, es decir, tendría una estenosis tal vez, dependiendo del índice, no significativa. Algunas arterias van a tener algunos denominadores tan importantes como placas fuertemente prominentes, como las que están viendo en pantalla, con un cono de sombra muy importante, pero que sin embargo nos van a permitir ver el desfiladero de esta femoral común prácticamente crítica, donde las velocidades picosistólicas van a ser realmente sumamente elevadas, una onda espectral muy ancha, muy alta. Por aquí no tenemos mucho más que hacer, es decir, 420, y esto va a tener un divisor mayor a 4, con lo cual imaginen que esto es una estenosis severa, va a ser informada como estenosis mayor al 75% por presencia de placa prominente cálcica. Acá tienen otro ejemplo de cómo una estenosis supera los 4 metros. Esta es la morfología de la estenosis, que en este caso es una placa larga, y la presencia aquí también de diástole indica baja resistencia distal. Otra placa, otra estenosis con más de 6 metros de velocidad en el tercio medio de la arteria femoral superficial. En este caso, si ustedes localizan la estenosis, vamos a estar de acuerdo que corresponde a una de más del 75%. Ahora tienen más ejemplos donde las velocidades altas se llevan. Fijen acá la división entre el sitio de máxima velocidad, 635, debería ser dividido sobre la preestenosis, que es de 63, y esto va a dar un índice de casi 10. No tenemos dudas que corresponde a una estenosis crítica. Por último, algunas estenosis con algunos desfiladeros sumamente importantes, velocidades altas, pero no olvidar que el mayor valor para el diagnóstico lo tiene la posestenosis, que va a estar con apoyar un transductor ya sea a nivel de las arterias popliteas o las arterias tibiales, y ya nos marca este parámetro que nos dice que estamos frente a una estenosis severa. Respecto de la oclusión total, la ausencia total de presencia de flujo, el retardo de tiempo al pico, que va a ser un acompañante siempre la misma,
Acá tienen algunos criterios que me gusta siempre remarcar, cuál es la mayor utilidad de los mismos. La ausencia de color no siempre es sinónimo de oclusión, a recordarlo. Las ondas monofásicas pueden estar presentes en las preestenosis como en las preoclusiones. Y en nuestra práctica diaria va a ser importante siempre evaluar muy bien el sitio donde creemos no ver flujo, diferenciarlo del cono de sombra del calcio, ver los flujos distales. Si los flujos distales no tienen retardo de tiempo al pico, sospechar que en realidad la ausencia de color no es más que la presencia de calcio. Aprender a usar bien esto, que es el retardo de tiempo al pico distal, en este caso obtenido en una tibial. Aprender a mirar muy bien los vasos, donde vamos a ver la ausencia de flujo, pero sí la presencia de lechos colaterales alrededor que algo nos están sugiriendo. Acá tienen una oclusión total, donde se ve la presencia de una imagen ecogénica dentro del lumen que corresponde a trombos. Y recordar que en nuestros pacientes, en la urgencia, en la oclusión total, siempre es muy útil ir a medir el nivel a partir del cual uno no encuentra flujo, color, para tratar de explicar a los intervencionistas a dónde está la oclusión. Acá tiene una gráfica de representación de flujos, donde está el preobstructivo, el posobstructivo y el flujo de alta velocidad de la estenosis. Una de las preguntas que suelen surgir frecuentemente tiene que ver con qué representa la presencia de diástole en el flujo post-obstructivo. Esta es la diástole, esto que vemos acá. La misma representa vasodilatación a nivel de los lechos colaterales y la vasodilatación de los lechos distales, es decir, todos estos fenómenos son los que permiten que exista flujo en la fase sistólica, donde, como recordarán, no suele haber flujo o es mínimo en los casos de flujos normales. Esta es una última imagen solo para ver cómo se ve una oclusión total. Acá se ve un lecho colateral. Esto es trombo, todo lo que están viendo por ahí, y algunos lechos de flujo que tratan de sobrepasarlo, pero que es infructuoso. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Algunos mensajes para dejarlos mientras nos vamos a leer las preguntas, tratar de responderlas en tiempo y despedirnos posteriormente. Yo de estos consejos, el único que a mí realmente creo que en el día a día me ayuda es cada vez que tengo un lecho con velocidades duplicadas, sé que estoy al menos frente a una estenosis del 50%. Yo insisto mucho en aprender a mirar y a medir correctamente el flujo de la post-estenosis. Recordar que siempre hay un primer pico sistólico, es ahí donde hay que medir. Siempre que está arriba de 100 milisegundos, acabamos de pasar una estenosis severa o una oclusión. Y la sugerencia de usar las nuevas recomendaciones guías no es más ni menos que tratar de homologar los criterios actuales, no quedarnos afuera de esta actualización global que ya en todo el mundo se está usando. Y bueno, de alguna manera espero que les haya sido útil estos nuevos elementos para las cuantificaciones de las estenosis. Quiero enfatizar que las estenosis ilíacas se miden igual que las estenosis femorales, así es que por ahí no hay ningún criterio para innovar, y las estenosis de los miembros superiores también se miden exactamente igual. Bien, vamos a ver si hay algún tipo de dudas y tratar de responderlos. Hay muchos agradecimientos, el agradecido soy yo en realidad a cada uno de ustedes. Vamos a ver si hay algunas dudas. Muchas gracias. Pareciera que ha quedado bastante claro. Nos preguntan ahí cómo se informa un flujo monofásico en la tibial anterior si no encuentro un sitio de estenosis proximal. Bueno, sencillamente lo primero que hay que hacer es ver si todos los ajustes son los correctos. Si todos los ajustes son los correctos y tengo un flujo monofásico, sospechar que en el territorio distal de la vasculatura distal, es decir, microvasculatura, puede haber o un aumento de resistencia por oclusión de la misma
o calcificaciones de la misma, lo cual puede hacer que sea bispásico o monofásico. Esa sería la respuesta a esa buena pregunta. Bueno, vemos muchísimos agradecimientos a Tecnoimágenes, a los cuales me asocio. Ahí hay una buena pregunta, nos dice, ¿existen algunos problemas con la frecuencia del transductor en cuanto a los posibles daños sobre la estructura del globo ocular? Es una gran pregunta, no una buena, es gran pregunta, Fernando. Sí, hay unos límites en los cuales los transductores podrían generar algún daño. Lo que actualmente sabemos que los transductores de muy baja frecuencia, por ejemplo de hasta 1.5 MHz, es decir, los cardíacos, los phase array, a lo largo de mucho tiempo de uso en el ojo no han generado daños, como por ejemplo la presencia en las microvasculaturas de daños, ya sea trombóticos, protrombóticos o hemofágicos, que son los daños. Ustedes saben que actualmente se están usando transductores de baja frecuencia para el uso, por ejemplo, de aplicación en trombosis, de forma terapéutica. Pero no, los transductores de uso cotidiano no tienen daño en el globo ocular. Incluso el de más alto uso. Bueno, vamos a seguir viendo qué correlaciones entre el Doppler carotido y la angioresonancia en la evaluación de grado de estenosis. Bueno, actualmente las correlaciones hechas han sido relacionadas contra estenosis con el uso de angiografía digital, angiotomografía, angioresonancia, y los índices de correlación en todos casos han sido sumamente altos. Es por eso que se ha validado estas nuevas escalas y se ha colocado al ecodoppler como un método para evaluar las estenosis a igual jerarquía que la angioresonancia y angiotomografía. Así que eso es así. En algún trabajo de investigación próximo a publicar, también he podido ver que la correlación con la angioresonancia es altísima, es decir, casi a la par de lo que mide cada uno. Cuando informamos placas femorales, buscamos en la femoral común y superficial, en el eje longitudinal. Sí, la respuesta es sí. Se buscan en las vistas transversa y longitudinal, y el territorio de mayor prevalencia es la femoral común y la femoral superficial en el canal de Hunter. Es decir, si vamos a ir a buscar placas por sí o por no, pequeñas o grandes, ese es el territorio de mayor prevalencia. Las arterias completamente calcificadas, como informar la falta de compliance. Lo que podemos hacer es que cuando tenemos ondas monofásicas o bifásicas, pero no existe estenosis significativa, nosotros podemos informar en los lechos distales la presencia de altas resistencias vasculares distales correlativa a la presencia de calcio. Acá hay algunos muy buenos comentarios. Dicen, no informa las velocidades en carótidas. Cuando las mismas están elevadas arriba del 50 se aconseja informarlas siempre, y cuando están por abajo no, porque generan información confusa. Si en los kinking los cambios dinámicos significativos sirven al pico sistólico alejado a distancia, claro que sí, es donde mayor utilidad tiene. Cuando hay un kinking tenemos velocidades altas por muy malos ángulos. La velocidad pico sistólica, el tiempo al pico sistólico distal, nos va a hacer la diferencia para decir si ese kinking tiene un efecto hemodinámico sí o no. Está muy buena esa aclaración. En los casos de los pacientes jóvenes con claudicación de estenosis por compresión muscular, lo que aconsejo es tratar de replicar lo que el paciente hace como actividad física y tratar de medir inmediatamente con el ecodoppler. Esto es, por ejemplo, en pacientes que realizan maratón, etcétera, tratar de subirlo en treadmill, ponerlos a correr, y en los momentos que hacen la claudicación medir inmediatamente con el efecto Doppler el sitio de la compresión o el flujo distal. Bárbaro. Aquí nos preguntan sobre el concepto del flujo diastólico invertido. Fuera de otras causas conocidas, con todo gusto lo vamos a explicar. Los aneurismas y las insuficiencias aórticas generan
el flujo diastólico reverso total en la diástole invertido. Estas serían las causas que no sería necesario explicarlo, pero en muchos casos, cuando existe un fenómeno de alta resistencia distal o un fenómeno de robo generado por las estenosis críticas con escasos lechos vasculares de colateralización, este flujo reverso en diástole indirectamente se produce un fenómeno de robo, sustracción a los tejidos distales, siendo un componente de peor pronóstico que, por ejemplo, correlacionado con el flujo anterógrado diastólico. En otras palabras, si yo hago un dibujito, ahí esa excelente pregunta de Pamela tiene que ver con este flujo. Este es el flujo reverso diastólico. Es un flujo que va en dirección contraria, que viene desde los tejidos y que indirectamente genera robo, sustracción de flujo o de sangre oxigenada a los tejidos. Está relacionado con la alta resistencia de lechos distales y escaso flujo colateral. Es peor que este flujo, que es el anterógrado diastólico. Así que muchas gracias por esa pregunta, Pamela. Las placas siempre se informan una vez que son vistas en las proyecciones transversas y longitudinales. Si tiene importancia las placas mayores al 70 para informar al cirujano y el lugar, sí, siempre. Todas las placas tienen importancia en la medida en que tenga impacto en la clínica del paciente. Cuando no lo tengan también, las de 50, 60, 70 siempre tiene importancia. ¿Qué preset usar para la arteria oftálmica? Gran pregunta. Sugiero usar ajustes del PRF. Usar el mismo de carótida, solo bajar el PRF a 20 y nada más. No hay que tocar más nada. No hay que hacer ningún preset. Cuando recomendamos angioresonancia angiotax en todas las estenosis críticas o oclusiones totales como método complementario. Ahí podría ser útil. Las evaluaciones de estenosis en las vasculitis versus las arteriosclerosis, si se usan escalas iguales, la respuesta es sí, así es. Uno de los capítulos que me tocó escribir también en esta guía. Bueno, alguna pregunta relacionada a la postrombolisis, si se encuentra alta resistencia. Bueno, esto depende mucho de los lechos colaterales. La verdad que si hay lechos colaterales, no va a haber alta resistencia, y si no hay lechos colaterales después de la postrombolisis, en el caso de los stroke, sí va a haber alta resistencia generada por el edema perilesional. Respecto a los flujos turbulentos vulvares, esto, bueno, por ahí no sabría cómo contextualizarlo en este caso, pero creo que se refiere a los cambios de la velocidad de los flujos, tal vez en forma fisiológica. Bien, vamos a ver algunas preguntas más, a ver si las podemos contestar. Acá hay una muy buena, también de Florencia. Dice, si no encuentro elevación focal de los picos históricos en los miembros inferiores, solo tengo muchas placas en tándem, ¿qué repercusión de flujo distal y cómo informe el grado de estenosis? Gracias, esta va a ser la última pregunta que vamos a responder, es excelente, la verdad es que es muy buena. Muchas veces, gran cantidad de placas en tándem, ninguna de ellas genera un efecto de estenosis, de estenosis severa, pero lo cierto es que cuando nosotros ponemos el transductor a nivel de la poquilla, si encontramos un flujo con retardo de tiempo al pico sistólico positivo, obviamente, como mencionáramos, y el paciente tiene claudicación, deben ser informados como una correlación de estenosis severa generado por placas en tándem, y que si bien ninguna por sí misma genera estenosis mayor al 50%, por ejemplo, la resultante final de toda corresponde a una estenosis severa, y se lo explica por este signo indirecto de postestenosis. Y respecto a si usamos el índice de St-Moritz, que lo pregunta ahí Jorge, gracias por esa pregunta, la realidad es que sí, lo usamos como complemento, pero actualmente con el uso de las nuevas guías cada vez menos, porque la verdad es que nos va muy bien con la evaluación de la postestenosis. Bueno, les agradecemos muchísimo. Los invitamos a futuros eventos que vamos a estar realizando en los próximos meses.
por ahí algún comentario respecto a las placas de los troncos brachiocefálicos por Patricia. Sí recomendamos irlas a evaluar siempre, fue uno de nuestros trabajos pioneros, creo que a esos entonces había 2 trabajos publicados en todo el universo, uno estaba publicado ambos estaban publicados por grupos de Argentina, y bueno, lo hicimos en prevención y con la hipótesis que el tronco tenía tanta prevalencia como las ilíacas, así que siempre aconsejamos irlas a buscar en el tronco brachiocefálico. Así que gracias por esa acotación. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Espero seguir viendo en los próximos eventos. Gracias al grupo Tecnoimagen. Y bueno, la mejor de las noches para todos.